Bueno, ya ha venido a la cadena SER Belén Otero, creadora del blog Cocinar para Dos y autora de este libro que tengo entre mis manos, que se llama Sácale partido a tu olla rápida, editado por Oberón. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Carlos? Muy bien. En un tiempo algo lejano fuiste colaboradora también de la cadena SER con recetas. Sí. Así que esta entrevista la teníamos pendiente. Efectivamente. ¿Por qué has decidido apostar por la olla rápida en tu último libro? Pues porque creo que es la gran olvidada, y como usuaria de la olla rápida que la tuvo en una caja 4 años, creo que parte del problema puede ser incluso las propias instrucciones y recetas que te vienen con el libro, que yo creo que ahora mismo están desactualizadas, y lo que he querido es hacer un libro con recetas más actuales para que la gente le saque partido. Al final la gente utiliza la olla rápida porque no le tiene miedo, la utiliza pues para legumbres, para platos que ya das por hecho que van a necesitar un tiempo prolongado de cocción, pero se puede utilizar para muchísimas más cosas, incluido postres, por ejemplo, y muchísimas más elaboraciones que no requieren tanto tiempo, pero que incluso nos acortan el tiempo de cocinado con la reducción del precio de la factura de la luz. Claro, sí, ahora está más en boga que nunca utilizarla, ¿no? Por tiempo, porque en general todos tenemos prisa y por lo que tú comentabas, ¿no? Es una manera de cocinar lo mismo con menos gasto de energía. Efectivamente, la vitrocerámica va a estar encendida en menos tiempo y por lo tanto ahorraremos en la factura de la luz o en el gas, que se han puesto un poco por las nubes. Oye, antes cuando te presentaba decía creadora del blog Cocinar para Dos. Hace mucho que no presentaba a nadie como creadora de un blog. No sé si es que están pasados de moda, si es una cosa que sigue ahí, sigue teniendo su público. Puede ser. Por ejemplo, yo ahora nutro más lo que sería a lo mejor el perfil de Instagram, y con eso luego nutro el canal de YouTube, luego la página de Facebook y el propio blog. Pero realmente mi contenido lo dirijo ahora o lo voy creando para en primer lugar Instagram. Pero al final, lo bueno de que esté en el propio blog, y yo creo que eso nunca va a pasar de moda, es que tiene un buscador maravilloso que puede ser el del propio Google, que si tú buscas una receta no te la va a encontrar en Instagram, te la va a encontrar en un blog que esté publicado o en un canal de YouTube. Entonces al final pues yo creo que mantenemos un poco todos por esa posibilidad de que las recetas estén en algún sitio. Porque el tema de los blogs de cocina fue como un boom hace 10 o 15 años. ¿Tú crees que ese boom por la cocina se ha mantenido? ¿Ha ido a más? ¿Ha ido a menos? Y de hecho creo que incluso en la propia pandemia mucha gente empezó a cocinar, claro, no estaba en casa, a lo mejor no tenía tiempo para cocinar y empezó a cocinar. De hecho, incluso yo creo que se pusieron de modísima los panes hasta el punto que la levadura estaba casi agotada en todos los supermercados. Yo llevo haciendo pan muchísimos años, mucho antes de la pandemia, y realmente creo que sí que la gente se ha animado a cocinar. Otra cosa es que ahora, por ejemplo, se busquen recetas como muy rápidas, a lo mejor para no complicarse, y realmente hay posibilidad de no complicarse con recetas que no puedan parecer a lo mejor tan rápidas y tan así poquita cosa, sino que con una olla rápida, por ejemplo, puedes hacer recetas en menos de 20 minutos y muy muy buenas recetas que en otro tipo de olla, por ejemplo, podrías hacer en mucho más tiempo. Decías al principio que tú tuviste tu olla express guardada 4 años. 4 años. Y mencionabas el miedo. Hay gente que le tiene miedo a la olla express. ¿Tú crees que hay motivos para tenérselo? No, ahora mismo no. Las ollas express o las ollas rápidas tienen una regulación muy a la hora de los parámetros de seguridad, tiene una regulación muy férrea, es decir, tienen que cumplir los parámetros. Todo el mundo habrá escuchado a alguien que le explotó una olla, o a alguien que las ollas ahora mismo no se pueden abrir si están en perfecto estado y si están bien cuidadas, no se pueden abrir si tienen presión en su interior. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando sale ese vapor es lo que a lo mejor te da miedo y piensas que va a explotar, o porque hace ruidos. Efectivamente, la olla te habla y te está diciendo la presión que tiene. Yo digo que es como una persona cabreada. Entonces, al final, ¿qué haces cuando una persona a tu lado está muy enfadada y está en el punto álgido del enfado? Bueno, pues apagas, te separas un poquito y esperas a que pierda y regule la presión de forma automática. Que las ollas en eso son mucho mejores que las personas. Entonces, las ollas van a perder poco a poco. En el momento que se van enfriando van a ir perdiendo esa presión. Y realmente esos sonidos muchas
veces cuando hace un ruido muy, muy, muy así, parece una rave, ahí parece que estamos en la discoteca, pues es cuestión de bajar un poquito el fuego porque tiene más presión de la que necesita. Y si no, la va a liberar por el hueco que tenga previsto, porque cada marca o cada olla tiene sus mandos y su funcionamiento, pero va a liberar esa presión antes de que tú la puedas abrir. Uh-huh. Para quien no haya usado mucho la olla a presión, de entrada normalmente tienen como dos tipos de presión, y luego, ¿no?, tienen casi siempre una válvula un indicador de que eso está alcanzando la presión y que eso va bien. Hay principalmente dos tipos de ollas con las que yo haya trabajado, que son las que tienen 3 posiciones, la de abrir, o sea, despresurizar, la 1 y la 2. Uh-huh. Entonces tú vas seleccionando y luego tiene un pitorrito rojo normalmente en un huequito que se levanta. Cuando se levanta es que ya ha alcanzado la presión. Y luego, en ese caso, cuando empieza a soltar un poquito de vapor, ya si ponemos la presión 1 o la presión 2, es que ya ha alcanzado la presión. Ahí es cuando tenemos que bajar el fuego y empezar a contar el tiempo de las recetas, porque el tiempo de las recetas siempre está preparado y siempre está para el momento en el que ya ha alcanzado la presión. Hay que empezar a contar cuando ya sale vapor, ¿no? Cuando ya sale, y la de anillas, por ejemplo, es cuando ya salen las anillas. Uh-huh. En las anillas suele ser 3 anillas, una de un color y 2 del mismo. Una de un color distinto, que es el indicador de presión, ese cuando sale es la primera que sale, y cuando sale esa es que todo va bien, y luego tiene dos anillas del mismo color, que es la presión 1 o la presión 2. Uh-huh. Y lo mismo, es a partir de que salgan esas anillas cuando tenemos que empezar a contar el tiempo de la receta. Decías que más o menos legumbres es algo que todo el mundo asocia a las recetas y la que hay que fabada hacer. y el cocido. Claro, estas cosas más tradicionales y con legumbre de por medio. Pero, ¿qué otra receta te hizo a ti ver la luz, dijéramos? ¿Con qué receta descubriste que la olla rápida era mucho más versátil de lo que tú creías? En mi caso fue los calamares en su tinta, y además fue cuando me estrené en la olla rápida. Fue a través de mi suegra Pilar, que me dice: Nacho, ¿por qué no haces unos calamares en su tinta? Y yo, porque no tengo ni idea. Y entonces me dice: mi madre los hace rapidísimos en la olla a presión. Y digo, pues la voy a llamar. La llamé, me explicó la receta y me explicó, nada, si tienes y digo yo, la olla rápida la tengo en la caja desde hace 4 años. Por pereza leerme las instrucciones, ahí voy. Y al final, esa noche me puse a leer las instrucciones, ella me había explicado un poquito, con lo cual me sentía más segura para usarla, los hice y fue un triunfo. ¿Y cómo es? ¿Es complicado? No, nada. Picas la cebolla y el ajo. Yo además en eso soy de utilizar la batidora. Yo soy de ponérmelo muy fácil porque prefiero las menos complicaciones. Lo echas en un poquito de aceite, lo sofríes, lo pasas al vaso de la batidora, echas un poquito de vino, el caldo, y luego en la misma olla que ya has quitado y estás batiendo todo el preparado, pones los calamares cortados a tu gusto. Yo los suelo cortar así en trocillos más chiquitillos y les das un golpe de calor, que entonces es cuando cambian de color, se vuelven blancos y se ponen así como tiesos, y echas el contenido de la batidora al que le has echado los sobres de la tinta del calamar que te vienen con el calamar. Uh-huh. Y cierras y 10 minutos. Es muy, muy fácil. ¿Y ya está? Y acompañado de un arroz blanco que se hace en 3 minutos en la olla rápida, es una maravilla. Claro, pero son 3 minutos desde que empieza a soltar vapor. Al final, ¿vale la pena? Sí, porque al final pueden ser 8 en lugar de 20, más todo el proceso de calentamiento. ¿Vale la pena? 12. Sí. Te ahorras normalmente un tercio de tiempo en lo que sería el cocinado, 2 tercios, un 70%. Y luego en la parte de preparación eso te va a dar igual utilizar una u otra, pero sí que acorta mucho los tiempos. Creo que una de las que mejor está funcionando de tu libro es el cocido, pero al estilo japonés, ¿no? El ramen. El ramen está triunfando, además en casa, por ejemplo, es una maravilla. Ya mi hijo me lo pide todas las semanas, todas. Es mami, hay ramen. Y de hecho tengo amigas que se han comprado el libro solo por la receta de ramen y se han comprado las ollas solo por el libro. O sea que al final está triunfando. Y el otro día que estuve en un curso de cocina, la preparamos y la gente se sorprendió de lo fácil que es. ¿Tú misma te sorprendiste? Sí.
Sí, porque además yo tengo una amiga japonesa, Shinobu, entonces en todos mis libros siempre ha habido un guiño a Japón, que es uno de mis países favoritos, por no decir el favorito después de nuestra casa. Uh-huh. Y entonces le dije, yo quiero hacer ramen. Claro, yo el chasu, por ejemplo, nunca lo había hecho. Yo había utilizado otro tipo de carnes para echar en el ramen y ella me explicó cómo hacerlo y me sorprendí de lo fácil que es. Porque he visto un vídeo en tu cuenta de Instagram que es la panceta, ¿no? La panceta enrollada sí. Dentro de una malla para que coja la forma y luego ya cocida en la olla express. Y luego en la olla express con soja, con mirin, que es un vino dulce, con sake y con jengibre, con azúcar moreno, con ajo y con un poquito de cebolleta. Y es una maravilla. El chasu sí que tarda 45 minutos en hacerse, pero porque de esa manera tenemos la panceta perfectamente cocinada uh-huh. y como súper jugosa y tierna. Y luego lo que haces por separado es el caldo de carne, los huevos, que también los haces en la olla rápida, que para mí fue uno de los mayores descubrimientos, los huevos hechos al vapor en la olla rápida, porque se pelan de una forma pero súper sencilla y luego yo creo que no me olvido, y el chasu, claro. ¿Tu amiga japonesa ha probado tu ramen? No lo sé si lo ha probado, pero le ha dado el visto bueno. ¿Le ha dado el visto bueno? Sí. Ah, bueno, entonces, sí, está. Claro, decías lo de los huevos, hay que comprar también algún complemento, ¿no? Porque eso es una rejilla con patas, dijéramos. Sí, pero se puede utilizar, por ejemplo, el cestillo. Yo soy amiga de que la gente compre, pero no que compre por comprar, que compre lo que vaya a utilizar. Para mí, por ejemplo, ese accesorio, yo tengo 3 cestillos, de hecho tengo 4 porque tengo ollas de 2 tamaños, tengo 3 cestillos y cada uno me gusta por una cosa. Yo entiendo que a lo mejor la gente no va a tener ni la energía, ni quiere decir, bueno, voy a tener, ni a lo mejor el espacio para tener, claro, yo tengo 6 ollas, pues imagínate, pues 3 cestillos en proporción no está mal, pero por ejemplo el de uno me gusta porque está muy perforado, entonces me gusta para las verduras, otro me gusta porque está solo perforada la base, porque entonces lo utilizo como molde para hacer, por ejemplo, el brownie o para hacer los bizcochos, otro me gusta porque está más perforado pero es plano y puedes poner, tiene más capacidad, cada uno me gusta por sus cosas. Y tengo de hecho en el blog una entrada que si tú te metes en el blog y en el buscador pones accesorios, te sale pues un poquito la información que he ido recopilando de los accesorios de la olla rápida. Y para mí un conjunto que tiene un cestillo, una especie de aspa de metal que ayuda o bien a separar las verduras en el cestillo o bien a elevarlo un poquito ligeramente para poder poner más agua y generar más vapor, y con el accesorio de cocer los huevos, que para mí fue un descubrimiento porque me encanta y lo utilizo, ya te digo, todas las semanas y Pero más. Si tuvieras que elegir, porque claro, hablabas de los accesorios, ¿no? Muchas veces en las cocinas acabamos acumulando una de cacharros sí. Que al final no utilizamos la mayoría. Tú si te tuvieras que quedar con 2 o 3, la olla express, ¿tú crees que estaría entre tus utensilios? Absolutamente, ¿sí? Absolutamente. Porque además con una tapa normal la puedes utilizar como olla normal. Suelen tener además una base termodifusora muy buena. Para mí, si tuviera que elegir, me compraría una olla express y una tapa que fuera del tamaño. Y desde luego prescindiría de cualquier otra. A una isla desierta, una olla express y poco más, ¿no? Bueno, a mi y con peque. eso... A mi peque. Eso te iba a decir, tu blog se llama Cocinar para 2, pero hubo un momento en el que dejaste de cocinar para 2. Efectivamente. ¿Eso cómo se lleva? Fue un peligro para la marca, ¿no? No, para la marca ninguno, porque hay muchas recetas, ahora no, pero que incluso cocinando para 3 puede ser para 2, dependiendo de si es un primer plato, si es un plato único, y luego siempre puedes congelar una ración. Sí que hubo unos años que cocinaba para 2 y luego para 1. Y luego también Nacho, mi marido, también cocina bastante, con lo cual en eso mi peque come muy bien. Y ahora ya sí que cocinamos para los 3. Por ejemplo, cuando hacemos ramen, pues hago... Pero incluso ahora ya cocino para 6. De hecho, en el libro ya hay muchas recetas que no son solo para 2, que hay para 4, para 6, para más raciones, pues porque ya la marca... pero sigo siendo cocinar para 2. El blog se inició como un blog de pequeñas raciones, y 3, aún así, es una pequeña ración. Somos manejables como familia. Porque tu peque, ¿cuántos años tiene? 8. 8, ya no es tan peque. No, ya no. Pero sigue siendo mi peque. ¿Qué problemas te ha dado para comer? Porque
ese es un gran tema para las familias, ¿no? A veces los niños no quieren ciertas cosas, sobre todo las verduras, quizá algunos sabores que son un poco fuertes. Pues tenemos la suerte de que Jorge, el problema muchas veces lo tiene más para comer fuera de casa porque se acostumbra a lo que le hacemos nosotros, pues el pan casero, claro, no come pan Bimbo, pero porque yo le hago un pan con harinas gallegas que compro en Galicia, que hago un pan con masa madre. Claro, acostumbrado a eso, yo tampoco tomaría pan. Yo tampoco tomaría pan de molde. Uh-huh. Entonces, el peligro casi a veces es que salga porque es como, en mi casa me gusta más. Él come bastante bien y come de todo. Sorprendía siempre cuando éramos porque siempre nos lo hemos llevado a restaurantes y siempre se ha portado muy bien. Y sorprendía porque comía muy bien pescado y de hecho nos lo decían. Y luego Carmen, una vez que le pedimos a él una hamburguesa y nosotros un chuletón y se terminó tomando mi marido la hamburguesa y Jorge conmigo el chuletón. O sea que come muy bien. ¿Y cuál es el secreto? O sea, ¿tú tienes la sensación de haberle dado una educación gastronómica especial? Yo creo que el secreto puede ser verlo en casa. Yo creo que los niños al final terminan comiendo por imitaciones. Si él ve que papá y mamá comen, el otro día, por ejemplo, lo que probó, después de haberlo visto varias veces. Yo creo que primero tienen que verlo varias veces. Y lo que probó fue el tartar de aguacate y salmón y le encantó. Bueno, de hecho, se terminó comiendo nuestra mitad de la cena de cada uno y él ya había cenado, pero le encantó y desde entonces ya me lo pide pues una vez a la semana, ya me dice, mami, quiero tartar, mami. Entonces, claro, es ponérselo, él es que lo vea y muchas veces solo el hecho de verlo y que lo coman los adultos ya le va generando esa curiosidad de esto tiene que estar bueno si lo comen mis padres. Uh-huh. Oye, una de las cosas quizá más sorprendentes es la posibilidad de hacer postres con la olla rápida. Sí. Por ejemplo, una tarta de queso. Una tarta de queso. ¿Cómo se hace una tarta de queso con olla express? Pues la haces en el cestillo, la haces cocinada al vapor. Es decir, tú lo que tienes que hacer es poner en el molde, justo ahí yo lo utilizo en el propio cestillo, echas la mezcla del queso con la nata y haces la propia crema y en lugar de cuajarla en el horno, la cuajas al vapor. De esa manera yo creo que se hace súper rápida y es bastante saludable, si al final es cuestión te da muchas posibilidades. ¿Y en comparación con el horno? Bueno, yo creo que a nivel consumo puede consumir menos. Para que cuaje... No, digo de sabor. De sabor, a mí me gustan mucho las dos. Cada una tiene su toque. Obviamente no vas a conseguir el toque tostado del horno, pero al final se trata de probar y que te guste. Siempre, a lo mejor, si la haces siempre en el horno, decir, bueno, pues la hago... Yo he llegado a hacerla incluso tamaño taza, que la tengo en el perfil de Instagram, la de la viña, la he hecho en tamaño taza y en el microondas, o sea que al final no hay por qué... Hay veces que dices, pues mira, si me apetece un poquito, me la hago en pequeña ración. Uh-huh. Belén Otero, muchas gracias por haber venido a la cadena SER a presentar Sácale partido a tu olla rápida, que a quien le tenga miedo a este tipo de se lo tiene olla, que perder. Sí, le recomendamos mucho el libro, que hay un montón de recetas de todo tipo. Hemos hablado del ramen, no de la tarta de queso, de las legumbres, pero por supuesto hay arroces, hay verduras, hay guisos de carne, hay un poquito de todo. Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme.